amigos de México de Campeones? Qué gusto que nos acompañen una vez más. Aquí estamos pues para platicar de otra gran figura del deporte mexicano de estos últimos 25 años, ya retirada, y me da mucho gusto darles a todos ustedes la bienvenida. Soy Alejandro Reyes y pues también muchísimo gusto de platicar contigo, Tatiana Ortiz, medallista olímpica en Beijing 2008, una gran atleta y hoy pues ya es madre de familia, esposa, te metiste a la política. ¿Cómo estás, Tatiana? Muchas gracias por la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Feliz de tenerlos, feliz de que sigan al pendiente de mi trayectoria, a pesar de que, como lo mencionas, ya estoy retirada, pero contenta de tenerlos aquí. ¿Extrañas? Ahora hablando esto del retiro y todo, muchos atletas como que no se preparan para la vida después del deporte. ¿Tú estabas preparada? ¿Te costó? ¿Extrañas todavía un poco? ¿Cómo hoy es tu vida, Tatiana? Fíjate que fue algo muy fácil, una transición muy fácil, porque a pesar de que estoy en la política, que es algo totalmente diferente a lo que yo hacía, siempre me ha tocado estar en temas que conozco, temas deportivos, temas de los jóvenes, temas que a mí me apasionan mucho, que es el servicio a la comunidad. Entonces ha sido muy fácil, he ido aprendiendo muchas cosas sobre la marcha. Gracias a Dios he contado con un equipo de asesores. Digamos, como un entrenador, ¿no? En tu carrera deportiva siempre estuviste bajo las órdenes de un entrenador, y en la política pues tus asesores son quizá un poquito entrenadores. Esa labor de saber escuchar como atleta pues fue clave, desde luego, ¿no? Supongo, no sé si te acuerdas quién habrá sido tus primeros entrenador cuando empezabas a muy temprana edad en los clavados, ¿no? Sí, mi primera entrenadora fue Elsa Tenorio. Okay, claro. Ella fue la que me invitó al curso de verano, la que habló con mis papás, que les dijo que veía cualidades en mí y en mi hermano, siempre con mi hermano mayor, y hacíamos muchas actividades juntos. Entonces a los dos nos vieron cualidades en el curso de verano y ella fue la que nos invitó a llevar un entrenamiento más en forma, pero fue Elsa Tenorio. ¿Y te acuerdas esos primeros días? ¿Sí te llamaba la atención esos clavados como que no? Sí, es que yo vengo de una familia muy deportista, mis abuelos, mis papás, mis tíos, mis primos, todos siempre nos hemos dado un espacio para las actividades deportivas. Entonces, antes de empezar en los clavados yo ya había hecho fútbol americano, había hecho natación, había hecho gimnasia, había estado en muchas actividades. Entonces, los clavados para mí fue pues una actividad más que se me hizo muy fácil por todo el otro entrenamiento que ya traía. Claro. Sabía nadar, sabía dar vueltas en el aire, vueltas de carro, todo eso. Entonces fue muy fácil para mí. ¿Y a los cuántos años empezaste a probar los clavados? A los 8 años, en el Deportivo de Chapultepec, que era en donde hacíamos nosotros nuestras actividades en las tardes. O sea, además un escenario muy tradicional de los clavados, ¿no? Yo, evidentemente, viendo películas, pues Joaquín Capilla, por ejemplo, ¿no? Quizá el máximo referente del Deportivo Chapultepec antes de tu llegada, pero muchos atletas pasaron por el club Chapultepec y bueno, seguramente ahí se sentía y se vivía la pasión por los clavados, ¿no? Sí, además es una alberca muy bonita, que a pesar de ser una alberca al aire libre, siempre ha estado muy bien. Teníamos el gimnasio techado, teníamos la alberca al aire libre, pero ya sabes, el agua calientita, o sea, siempre con todas las condiciones. Entonces, una alberca, como dices, con mucha historia, con muchas figuras que pasaron por ahí. Entonces, para mí era como mi segundo hogar, ¿no? Ya sabíamos que en la mañana estábamos en la escuela y todas las tardes era estar ahí. Oye, y antes de meterte a los clavados a los 8 años, ¿te gustaban? ¿O no los habías visto poco? ¿Cómo era? Entonces, ¿qué te gustaba ver además de hacer? No tenía ni idea, no sabía, no conocía nada de ese deporte. Yo simplemente una vez iba caminando por el pasillo para entrar a la gimnasia. Y entonces se veía en el club, entonces se veía pues a lo lejos la alberca, se veía a los chicos que estaban en el trampolín haciendo mortales y todo. Entonces yo le dije, mamá, yo quiero hacer eso. ¿Qué era? No sabía, cómo se llamaba, no sabía, pero me gustó. Y yo decía, bueno, si ya lo hago en la gimnasia, pues lo puedo hacer en el agua. Entonces, sí, la verdad no tenía idea del deporte. No había nadie de mi familia que lo hubiera practicado o que lo conociera, pero pues tenía ya todo ese entrenamiento, de esas cualidades. Entonces dije, si lo hago en un colchón, lo puedo hacer en el agua. Oye, ¿cuándo te viene ese cambio en el chip
de decir, pues los clavados sí es un bonito deporte, me gusta decir, son mi vida y sobre esto voy? Pues la verdad es que fue en el momento en el que nuestra entrenadora Elsa Tenorio nos comentó que ella por situaciones personales se tenía que cambiar de residencia, entonces ya no podía seguir entrenándonos. Entonces como que es en ese momento en el que dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Claro. O sea, no era algo tan en serio, no era un resultado de un curso de verano, pues que sigue. Pero ella se encargó de buscar otra entrenadora, nos recomendó, nos dijo por dónde, con quién, y fue que nos acercó a Regina Lowry. Solo que los entrenamientos ahora eran hasta Ciudad Universitaria. Ojalá. Entonces era todo un trayecto que a lo mejor al principio lo hacíamos pues por costumbre o por curiosidad, pero yo creo que ya cuando le tomas ese compromiso de desplazarte tantas horas de tu casa, llegar, entrenar, o sea, solito se va haciendo como ese compromiso más fuerte, ¿no? Porque perfectamente habíamos podido decir, no, pues ¿sabes qué? Hasta aquí ya nos acomoda Claro, sí, a nuestros horarios o a lo que nosotros queremos. Pues dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, solito, yo creo que la misma vida me ha ido dando esas oportunidades, y entonces en ese momento llegué con Regina Lowry a entrenar en Ciudad Universitaria. ¿Y ahí empezaron tus primeras competencias ya en forma? Pues en ese momento estaba un programa en CONADE que era Talentos Deportivos. Okay. Era un programa que encabezó Ibar Cisniega cuando estaba al frente de la CONADE, y eran competencias más completas que ahorita ya no se hacen. Nosotros como clavadistas teníamos la parte, se competía en piso, te medían cosas de acrobacia, de fuerza, de elasticidad, y además luego ibas a las pruebas en el agua. Entonces ahorita ya no se hace eso, ya se ha perdido, pero a mí todavía me tocó, entonces creo que eso también como clavadista me ayudó muchísimo en mi preparación. Entonces empecé en esas, porque además las dividían por categorías: novatos, intermedios, avanzados. Entonces creo que tenía 2 meses yo en clavados cuando empecé en principiantes, y empecé a ganar. Entonces fue, te digo, cuestión de 3 meses que yo llevaba en clavados que empecé a competir. Ya cuando estaba con Regina ya eran competencias un poquito más importantes, ya eran nacionales, ya eran competencias de otro nivel. Déjanos ir una pausa, Tatiana, seguimos platicando contigo. Amigos de México de Campeones, Tatiana Ortiz, medallista olímpica, hoy ya toda una mujer que trabaja en la política. En una pausa volvemos. Estamos de regreso, amigos de México de Campeones. Tatiana, ¿te acuerdas de tus primeras competencias? ¿Cómo las vivías? ¿El nerviosismo? ¿Te acuerdas quizá algunas de tus ejecuciones? En fin, ¿cómo eran esas primeras competencias en tu incipiente carrera que terminó siendo muy exitosa? Sí, eran yo creo que de las mejores, porque a pesar de que a veces cometía muchos errores, eran experiencias muy bonitas que iban desde el viaje, el ir en avión, el por primera vez, o sea, para muchos era la primera vez que iban a viajar, que se iba a salir del país, que se iban a subir inclusive a un avión, que estar sin tus papás, hacerte responsable de tu dinero, de tu ropa, o sea, era aprender muchísimas cosas, que te digo, más que ir a la competencia, a la medalla, eran todas esas experiencias. Entonces, ya llegabas a la competencia y bueno, se cometían errores, pero a eso ibas, ¿no? A aprender, a poner en alto el nombre de México. ¿Cuándo empezaste a ser seleccionada nacional? Empecé en el 98, después de un Canamex que se hizo en Atlanta. Ahí no recuerdo qué resultado tuve. Inclusive la mayoría de mis resultados siempre habían sido en trampolín más que en plataforma. Okay. Yo no sé en qué momento de subiste la vida, varios metros. Me subí hasta la plataforma de 10 metros, porque casi siempre todos mis resultados, mis logros, mis medallas habían sido en el trampolín. Entonces fue a partir del 98 que yo empecé a ser seleccionada nacional, y se empezó con un proyecto que encabezó Francisco Rueda. Él empezó a traer varios niños jóvenes de diferentes estados, nos concentraron en el Comité Olímpico, y a raíz de ahí empezó la camada de Rommel, Paola, tu servidora, Laura,
esta camadita que bueno. Muy ya, exitosa, por cierto, ¿no? Todos ustedes. Sí, entonces ya a partir del 98 ya nos quedamos ahí como seleccionados nacionales y pues hasta los últimos años de... Y de tus primeros viajes internacionales como seleccionada, ¿qué evento recuerdas así con especial detalle? Porque llegabas al escenario, hay muchos escenarios que impactan, ¿no? Y ver quizá pues a las grandes figuras de ese momento y tener aquí al medallista olímpico y tal. ¿Te acuerdas de alguno de esos? Sí, me acuerdo la primera vez que hice la gira Europa, era un viaje de 3 semanas, empezabas... creo que en Alemania, seguías a Rusia y terminabas en España. Entonces estaba todavía compitiendo Dimitri Sautin, de los chinos no recuerdo sus nombres, pero igual de las figuras. O sea, de verdad a veces hasta decías, no, pásale, ¿no? Estabas formado atrás de un chino y decías, no, mejor pásale. Sí, yo te veo. Yo te veo, yo me espero, ¿no? O sea, pero padre, o sea, porque vas aprendiendo, te tomas fotos con ellos. Yo todavía tengo una sudadera autografiada de cuando fue la Copa del Mundo en el 97 en la Alberca Olímpica Francisco Márquez. Dimitri Sautin me la autografió y todavía la tengo ahí. Era en ese momento el personaje más reconocido de los clavados, ¿no? Sí. Igual tengo mi autógrafo de Fernando Platas en un libro de la escuela. Entonces, pues te digo, crecer con ellos, entrenar con Fernando, con María José Alcalá, con Jasha Luna, con Lalo Rueda, aprendes muchísimo, ¿no? O sea, sí te toca un poco difícil y lo entiendes, pero aprender de la disciplina de Fernando, de la constancia de Mari, o sea, todo eso te forma, ¿no? Y es gente que te fue abriendo ese camino, así como yo en mi momento se lo he abierto a otras chicas, entonces está muy padre. Oye, 1998 al 2008, 10 años en los que podrás haber vivido de todo, ¿no? Éxitos, fracasos, frustraciones. Como todo atleta lo dice, hay momentos en los que tienes ganas de tirar todo y decir, ya, ¿no? Pero es parte, hoy te debes sentir muy orgullosa porque el sacrificio, la disciplina te llevó hasta donde llegaste, que es extraordinario, ¿no? Sí, la verdad es que... pues después de Beijing me retiré, luego regresé, o sea, ya prácticamente regresé pues simplemente como reto personal, pero sin la intención de una medalla, porque uno es como muy centrado y sabes que hay niñas con muchísimo talento que vienen atrás, pero yo me siento muy contenta de que pude ganar una medalla. Me fui, regresé, o sea, gracias a Dios he podido hacer, pude hacer mi carrera deportiva como yo quise y tener una medalla olímpica que yo creo que pocos, me parece que somos como 65 o 70 medallistas que tenemos en México. Tristemente, pero es una cantidad pequeña la de México. 2000 quizá todavía estás muy jovencita, 2004... ¿Cómo viviste ese ciclo a Atenas? Pues sí competí en el selectivo, ahí ya empezaba a entrenar, ya a especializarme en plataforma de 10 metros. Y en ese momento Jorge Carreón era mi entrenador, entonces él me dijo, vamos a dedicarnos a la plataforma de 10 metros. Muy difícil porque era muy alto, me daba mucho miedo, los golpes dolían muchísimo desde allá, pero dije, algo de razón debe tener mi entrenador, sí, claro. Como para ponerme ahí, ¿no? Y sí competí para el selectivo Atenas, yo tenía fracturada la nariz porque días antes en el entrenamiento con las rodillas me rompí la nariz, pero no quise dejar de competir. En una misma ejecución. En el entrenamiento, en el catre, a veces usamos un cinturón para estar haciendo las vueltas. Entonces no recuerdo qué pasó. El chiste es que caí, me rebotaron las rodillas y tenía la nariz fracturada. Pero dije, vamos a intentarlo, vamos a competir. No es algo que me impida estar en la prueba de 10 metros. Y lo hice como mera experiencia para seguirme preparando, parte del aprendizaje. Entonces, como que no me afectó, ¿no? Yo sabía que no era mi momento, sabía que después de eso habían 4 años más y que había que empezar el ciclo con los Juegos Centroamericanos, que fueron en Cartagena de Indias, en Colombia. Entonces, así lo hicimos y empezamos todo el ciclo olímpico. Fuimos a Cartagena, quedamos en primer lugar, luego fuimos a Panamericanos, empezamos ahí la pareja con Paola Espinosa en el 2007, que quedamos en medalla de plata.
y después de ahí pues ya siguió la Copa del Mundo y las Olimpiadas. Entonces ya te digo, siempre he estado como muy consciente de los tiempos, de nuestro momento, de que pues si trabajas y eres constante te va a llegar tu oportunidad y hay que estar preparado, ¿sí? Después de la pausa, nos platiques esos momentos previos a Beijing, la medalla, tu retiro, tu vida personal, regresas a Guadalajara, una gran fiesta para México. Déjanos ir una pausa, Tatiana, y seguimos contigo. Estamos de regreso, Tatiana, este proceso de pues empezar ya con Paola, muy buenos resultados, ¿no? Muy rápido, quizás sin tener la integración diaria completa. Después de Río, nos platicas, deciden integrarse. ¿Te acuerdas ese camino hacia Beijing, el momento de llegar a los Juegos Olímpicos, la medalla, todo eso? Sí, fue pues prácticamente un año el que tuvimos. Panamericanos fue en agosto, en febrero tuvimos la Copa del Mundo y las Olimpiadas fueron en julio. Entonces fue, te digo, un trabajo a marchas forzadas. Por eso yo creo que era, o sea, por eso nos dimos cuenta que era muy importante que estuviéramos juntas. Fue mucho tiempo estar de campamento en China. Yo creo que el trabajo más duro fue para mí porque era acoplarme a la técnica, a su estilo, al trabajo de Machín. Entonces, para ese entonces Paola ya llevaba muchos años con ella y te digo, para mí fue acoplarme a un equipo nuevo, una técnica diferente, pero te digo, fue, o sea, un compromiso, te juro, súper importante. Aunque no te lo platica bien porque a lo mejor el idioma la limita un poco, ella siempre tiene el plan muy bien marcado, muy bien definido y sabe llevarte, sabe darte esa confianza, sabe ganarte tu confianza de que digas, bueno, por aquí, ¿no? Y te vas, ¿no? Y al final dices, pues sí es cierto, ¿no? Por eso era esto, por eso era tal ejercicio, por eso era esta competencia, por eso era tal cosa, ¿no? Entonces, te digo, fue algo muy rápido, estuvimos en todas las competencias, estuvimos en todos lados y ya cuando llegamos a las Olimpiadas, pues fue como una más, o sea, ya sabíamos a lo que ¿Y qué recuerdas de ese día de la medalla? Recuerdo que fue un día normal, o sea, de verdad yo creo que a veces la gente pues nos gusta escuchar como una historia de es que el sol brillaba más, sí, ¿no? Sí, o sea, claro, sí. Realmente no, o sea, fue la suma de mucho esfuerzo, mucho trabajo, por eso es que yo digo que era un día normal, ¿no? Porque todos los días nos levantábamos pues con ese esfuerzo, con esa convicción, con ese compromiso, por eso era un día más, ¿no? Un día más de hacer lo mejor que sabemos hacer y que hemos estado haciendo pues durante tantos meses, ¿no? Entonces, pues fue normal, llegamos y era una final directa, o sea, las pruebas de sincronizado son finales directas, y estaba su familia, estaba mi familia que pudieron hacer el viaje hasta allá, entonces, te digo, nosotros sabíamos la estrategia de los 2 primeros clavados obligatorios, que eran los que más trabajo nos habían costado, que habíamos logrado pulir un poquito, porque son clavados muy técnicos que la verdad a mí se me hacían muy difíciles, pero dije, bueno, no pasa nada, lo más que nos pueden sacar son 10 puntos en eso. Las chinas haciéndolo perfecto con 10, lo más que nos pueden sacar son 10 puntos, que es nada, que se recupera en el siguiente clavado. Entonces, nuestros últimos 3 clavados que eran los libres, siempre fueron clavados de muy alto grado de dificultad, inclusive ahorita que ya pasaron 7 años, sigue siendo esa lista que nosotros presentamos es de las listas que tienen más alto grado de dificultad. ¿Por qué? Porque tiene un clavado que es hacia adentro, un clavado que es hacia atrás de 3,5 vueltas y un clavado que es de giros, que son los que valen más en la tabla de dificultad, que no muchas lo hacen porque controlar un clavado para atrás pues sí te implica como cierta habilidad. Entonces muchos prefieren meter clavados hacia el frente, que son más fácil controlarlos, o clavados de holandés, pero nosotras pues coincidimos que eran clavados que nos gustaban, que nos salían bien y que eran los que más valían. Entonces dijimos, vámonos pues con esta lista, ¿no? Y hay que perfeccionarlos. Y eso fue lo que nos ayudó. Empezamos el tercer clavado y nos subimos muchísimo en los puntos. El tercer clavado, que a pesar de que fue un clavado fallado en cuanto a la calificación de clavado, porque era un clavado pasado, en sincronización estuvo muy bien, porque las dos caímos pasadas. Okay. Entonces eso nos siguió ayudando.
Y al Se vio último, sí se vio bien, o sea, se vio pasado, natural, pero muy sincronizado. Entonces, eso nos seguía ayudando en las calificaciones. Y el último clavado, que es en donde, bueno, siempre digo, ¿no? O sea, del segundo lugar nos separaron 4 puntos. O sea, el último clavado fue lo que definió todo. Pudimos haber sido una medalla de plata, pero bueno, a pesar de eso, contentas de haber sido una medalla de bronce, que te digo, se definió en el último clavado, que era cuando estábamos pegadas con las australianas. Pero bueno, hacemos el último clavado, vemos que estamos en tercer lugar, que es una medalla, que ya nada de los demás participantes que siguieran en las otras rondas iban a cambiar estos resultados, ¿no? Entonces, pues fue un momento, te digo, de muchísima alegría, a lo mejor era tanta emoción que no sabíamos a veces cómo controlarlo, ¿no? Cómo reaccionar. Muy importante que hayamos tenido allá nuestras familias, que luego pues lo hayamos podido compartir con ellos, el festejo, porque no es lo mismo, ¿no? Hablar por teléfono. Sí, claro. Ya ahí nos vemos en 20 días, ¿no? Y te enseño la medalla. Estaban ahí, lo vivieron con nosotros, o sea... Y cuando te dan la medalla, a muchos también refieren que les pasa como que toda su vida en cuestión de segundos. ¿Sí te pasó a ti, que te acuerdas desde que empezaste? No. No es tanto así. No es tanto así, pero sí me acuerdo que Paola me dijo, oye, me dice, ¿te das cuenta? O sea, nuestra vida ya cambió por completo. Claro. O sea, por completo, ¿no? O sea, fue como pues un comentario que realmente no nos dimos cuenta hasta que realmente llegamos a México. O sea, ya pues sí, ganaste y muy padre, pero pues, una hora después hay nuevos medallistas, ¿no? Sí, y a lo mejor se olvida. Pero el día que llegas a México, que ves un aeropuerto repleto de gente, que te llevan mariachis, que te llevan flores, todo, es cuando verdaderamente entiendes tu vida ya cambió por completo. Te retiraste después de eso, regresaste para los Juegos Panamericanos. Yo supongo que no te podías perder un evento de esa magnitud, ¿no? Sí. Y les fue muy bien también, y ahí seguiste, trataste de calificar a Londres, y ya no se te da. Pero bueno, yo creo que hoy, al hacer un balance de tu carrera, ¿cómo lo harías? Pues ya te lo había mencionado, ¿no? Desde hace rato. Yo estoy muy satisfecha, contenta de haber dedicado 20 años de mi vida a mi deporte, que lo amo y que me pude haber retirado con una medalla olímpica. O sea, si fui, vine y regresé, o sea, yo creo que eso es lo de menos, ¿no? O sea, el tener una medalla olímpica, el que verdaderamente haya podido cumplir mi sueño, o bueno, el sueño de muchas personas y de muchos atletas que no lo han podido hacer, y que yo pueda ir al Comité Olímpico y ver mi nombre ahí en el muro de los medallistas, yo creo que está increíble. Oye, y ahora que estás en la política, ¿es igual de dura que los entrenamientos o más? Yo creo que a veces como un entrenamiento en China, con puros chinos y que no entiendes nada, pero sí, es muy bonito, es muy te da muchas satisfacciones, te da la oportunidad de hacer muchas cosas, de servir a la gente, de desarrollarte, pero pues también tienes como la otra parte, ¿no? Que a veces pagas por cosas que tú no has hecho, o por personas que han estado en algún lugar que ahora tú estás y han hecho cosas que no se deben hacer, pero bueno, yo creo que eso se te resbala, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Sí me ha costado un poco de trabajo adaptarme, sobre todo como aprender esas reglas que no están escritas, claro. O eso, gente que lo sabe, que viene de mucha tradición familiar, y tú a veces como que entras a un lugar, como a veces cuando llegas a una fiesta donde no conoces a nadie, todo el mundo así como que te voltea a ver, pero pues también está padre, ¿no? Te digo, hay mucha gente muy valiosa que te brinda pues apoyo, una mano sincera, y que verdaderamente te quiere ver brillar y quiere ver que te desarrolles. Oye, muchísimas gracias, Tatiana, por estos minutos. Felicidades por tu hija, que se llama María Natalia. Mariana, por tu esposo, hombres trabajadores, familia sana, que es lo más importante, de bien. Enhorabuena por todo esto que has vivido a lo largo de tantos años. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirles compartirles mis proyectos, mi vida, y esta nueva faceta
tengo como mamá y como servidora pública. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a ustedes por su compañía aquí en México de Campeana. Nos vemos en la próxima.